Hola, maestra María Eugenia. Voy a dar opiniones sobre esos dos casos muy importantes y muy elementales para el proceso de evaluación que se debe llevar en el aula de clase. En el caso uno, pues básicamente, como lo vemos ahí, pues yo pensaría que Lucía recoge evidencias muy puntuales porque como vemos es una maestra muy exigente y sobre todo es una maestra muy comprometida con la evaluación. Y pensaría yo que en este caso ella lo que quiere ver es un mejor aprendizaje para sus estudiantes. Tanto es así que recoge lo más que puede sus evidencias en su proceso evaluativo al final del bimestre. Entonces, pensaría yo que es lo que se debe hacer normalmente cuando hay un proceso de clases, sobre todo un proceso académico. Ahí es donde uno realmente tiene que coger, digamos, pruebas sobre todo si el estudiante verdaderamente aprendió o no aprendió, ¿sí? Que es lo que el maestro en el aula de clase es lo que más le interesa. Y pues Lucía, pues simplemente lo que hace es recoger sus evidencias en sus calificaciones que hace constantemente. Entonces considero que esas evidencias serían como suficientes para determinar sobre todo el aprendizaje de sus estudiantes en el aula de clase. Pues de pronto, ¿qué les sugiero? Pues también tener en cuenta no solamente el tema de la evaluación escrita como tal, sino, como sabemos, la evaluación debe ser integral, totalmente, ¿ya? Entonces, la participación en clase también se debe evaluar, que el estudiante sea activo, que el estudiante sea dinámico. Entonces, eso es lo más importante en este caso, sobre todo para que Lucía entienda y comprenda, al igual que muchos docentes y muchos maestros, entendamos que la evaluación es un proceso real, un proceso en el cual cada docente determina por medio de un bimestre o de un ciclo o de un semestre si verdaderamente todos sus conocimientos que él impartió a sus estudiantes fueron realmente concebidos y recibidos, sobre todo, y que fueron temas vistos en clase que el estudiante entendió, que el estudiante aprendió y sobre todo que el estudiante ha venido haciendo durante todas las clases un ejercicio juicioso en el aprendizaje de esta evaluación. Y pues como ya sabemos, pues en este caso, Lucía, aparte de que es una persona que ha sido muy eficiente y muy rigurosa en este tema, pues también ella lo que quiso mirar y observar es que este estudiante también ha sido muy honesto y muy sincero con su proceso de aprendizaje, porque eso es lo más importante, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que se debe evaluar en el aula de clase. Entonces, el tema de evaluación es un tema muy amplio, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas que el maestro explica, que el maestro realmente se da a entender, pensaría que sí se da a entender y que los estudiantes pues van asimilando para que haya un mejor aprendizaje, sobre todo en cada tema, en cada proceso. Y es importante saber que lo que se recoge en el aula de clase, las evidencias, es lo que realmente a uno como maestro determina si realmente este estudiante aprendió en clase o no. Entonces, para la muestra un botón, pues yo pensaría que en el caso de Lucía, pues pensaría que sí, que digamos el estudiante atendió, que el estudiante aprendió y que realmente fueron conocimientos muy valiosos en estos temas.
y sobre todo aprendizajes muy consecutivos, porque eso es el verdadero don del maestro para que se haga todo esto. Entonces, en este caso, pues sabemos que la evaluación debe ser una evaluación integral donde se evalúen todos los procesos de aprendizaje, que es lo que realmente tenemos en este caso. Y pues realmente lo que más tenemos es que el maestro siempre va a ser un facilitador del proceso de aprendizaje. Y como tal, ese proceso de aprendizaje debe ser lo más estricto y riguroso para que el estudiante lo entienda, para que el estudiante lo comprenda y sobre todo para que el estudiante realmente pues apruebe y cree un verdadero conocimiento y ponga en práctica todo ese conocimiento que el maestro le ha impartido durante un periodo, durante un semestre. También vemos en este caso que realmente la maestra lo que quiere es que el estudiante sea una persona que verdaderamente ha adquirido todos sus conocimientos y que por intermedio de todo este conocimiento que le ha impartido la maestra al estudiante, pues ahí se evidencia en la evaluación. Entonces, pues como lo decía desde un comienzo, no solamente que la evaluación debe evaluar conocimientos, sí, esa es una parte, evaluar conocimientos, pero la otra parte también evaluar todo lo que es en el tema de participación en clase, lo que es el tema digamos, de tareas, de ejercicios, de talleres, de todo lo que se haga en la clase. Eso es lo que realmente busca la evaluación como tal. Pensaría yo y diría como maestro en este proceso que ya llevo casi 30 años educando niños, jóvenes y adultos en escuelas, colegios, universidades, que uno lo que más busca como maestro es que el estudiante aprenda y que ponga en práctica los conocimientos que uno le ha impartido. Eso es lo más importante, porque como sabemos, realmente pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay estudiantes que últimamente uno lo ve, lo que más les interesa es como adquirir un título, un diploma o X o Y, pero son muy pocos los estudiantes que verdaderamente quieren y desean y ponen toda su parte para poder aprender. Entonces, ese es el tema principal. Bueno, y en el segundo caso que vamos a mirar acá, en el que Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar, pues es un tema que como lo vemos en este caso, él lo que hace es medir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como le decía desde un comienzo, aquí es totalmente diferente porque Mario lo que hace es básicamente evaluar todo el proceso, lo que hacemos muchos de nosotros los maestros, que lo que hacemos es calificar no solamente la evaluación escrita, la evaluación oral, sino que también calificamos la participación en clase, el cuaderno, el taller, el ejercicio que se haga en clase durante todo el periodo y durante todo el semestre que se evalúa. Entonces, ¿qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Pues como lo dije, una gran fortaleza es que él tiene en cuenta, es tener en cuenta todo el proceso. ¿Listos? La actividad, el cuaderno, el taller, digamos la parte práctica, todas esas partes. Y aparte, pues como sabemos, la evaluación como tal. ¿Qué fuente usa como docente para evidenciar el aprendizaje? Pues básicamente las fuentes que se usan de manera clara y oportuna es, muchos usamos en la evaluación oral y escrita, pero también usamos en el caso particular, lo que básicamente uso es la, el proceso, todo el proceso,
todo lo que se lleva con el estudiante, el proceso de participación en clase, si es un estudiante activo que participa, que cumple, que desarrolla las tareas, que desarrolla las actividades, que desarrolla los talleres, que es un estudiante preocupado por la asignatura. Eso es lo que realmente uno busca en un estudiante. Y pues en últimas, pues lo que a veces hago personalmente es una evaluación, pero es como una evaluación más de mirar si el estudiante adquirió verdaderamente los conocimientos, pero pues no tanto de manera memorística, sino básicamente de manera casi que oral, hablada, y a veces sí, de pronto preguntas abiertas y a veces preguntas cerradas, donde uno realmente se da cuenta si el estudiante adquirió por lo menos siquiera más de un 50% del conocimiento en esta parte. Los resultados de evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo, pues algunas sí, algunas no. En el caso, digamos, sí, de pronto lo que uno tiene que tener en cuenta en los estudiantes, más en un grupo, digamos, de 30, 40 o a veces como nos toca en el aula de clase hasta 50 estudiantes, es que todos vayamos en el mismo camino, en el mismo tema y que no se nos quede nadie atrás. Entonces, pues a veces resulta de que un estudiante aprende más rápido que el otro y pues lo que tratamos de hacer es nivelarlos y pues sí, claro, hacer esos planes de refuerzo para ciertos estudiantes, 2, 3 o 4 o 5 máximo de cada curso. Entonces sí logramos y hacemos esa parte. Y en la otra pregunta dice qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados del proceso educativo. Sí, se toman decisiones básicamente con el fin de que se refuerce los planes de estudio, se ajusten los planes de estudio a las necesidades del estudiante y sobre todo del proceso educativo que uno lleva en la institución educativa. Entonces, como les decía, hay estudiantes que aprenden más rápido que otros y hay otros estudiantes que aprenden más despacio que otros. Entonces uno trata de hacer un plan de estudio que se ajuste a las necesidades verdaderas, a las necesidades educativas, ¿sí? Donde vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este último caso, Mario lo que busca es eso. Entonces, que por medio de las actividades, de los refuerzos, de los planes, del cuaderno, de la actividad, del taller, pues él también se dé cuenta y la participación en clase se dé cuenta que realmente el estudiante ha aprendido y está interesado en el tema y sobre todo en la asignatura y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante también ver muy bien y analizar muy bien ese proceso que uno lleva en el aula de clase y que realmente es la misión del maestro, es la verdadera misión, que el estudiante aprenda, que el estudiante ponga en práctica también sus conocimientos y sobre todo más adelante cuando ellos se gradúen, digamos, de bachilleres o pasen de la primaria al bachillerato, ¿sí? Que no se queden atrasados, que haya un proceso educativo, evaluativo y que ellos verdaderamente sientan que aprendieron, porque es que no es solamente aprender por aprender, sino es el tema de poner en práctica todos sus conocimientos adquiridos durante todo el periodo, el semestre o el año o toda su vida educativa, tanto en el preescolar, en la primaria, en la secundaria. Todo eso es importante porque eso también ayuda a que el paso del bachillerato a la universidad, ahí es donde realmente se reflejan los conocimientos y a veces vemos que muchos estudiantes no alcanzan a pasar o no alcanzan a empezar una universidad porque tal vez están muy atrasados en algunos conocimientos o tal vez les toca reforzar mucho más de lo que aprendieron en su proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase
Y en cualquier institución educativa pasa eso. Entonces, yo pensaría que en este segundo caso se busca más que realmente el estudiante se apersone y que el maestro ya con esta evidencia pues realmente sepa que este estudiante adquirió realmente sus conocimientos, que aprendió y que lo puso en práctica durante toda su vida y durante todo su año escolar. Agradezco a la maestra y agradezco a los compañeros por este proceso y por este tema del énfasis en la evaluación, que es muy importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias y Dios los bendiga.